Buenos días, hermanos, les saludamos con la paz del Señor. Hoy día ya estamos en el penúltimo tema de esta enseñanza, la soberanía de Dios. Y hoy día vamos a ver, hermanos, su soberanía, la soberanía de Dios en el control de los tiempos. Amén. Por eso vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, el capítulo 1, versículos 6 y 7. Amén. También saludamos a nuestros amigos que nos escuchan por este medio de comunicación y también a otros hermanos en Cristo que nos están escuchando. Amén. Gloria a Dios, aleluya. La soberanía de Dios en el control de los tiempos. Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7. ¿Lo tenemos, hermanos? Así dice el Señor. Que el Espíritu Santo de Dios nos guíe y nos dirija, porque solamente Él puede hacerlo. Amén. Habla, Señor, habla, Jehová. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Jesús les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Hermanos, esta pregunta se la hicieron porque ellos habían recibido la promesa de Dios de que siempre iban a reinar. Dios le había dado esa promesa a David, pero Dios se refería a un reino eterno. Y como ellos estaban en ese momento bajo el yugo de Roma, ellos le hacen esta pregunta a Jesús: ¿restaurarás el reino de David en este tiempo? Versículo 7. Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hermanos, esto es una declaración de la soberanía de Dios, del gobierno de Dios, soberano, sobre los tiempos y los acontecimientos y las circunstancias. Hermanos, hay 3 puntos importantes que yo quiero resaltar de este versículo 7. El primero es: no os toca a vosotros saber los tiempos. Y aquí la palabra tiempos se tradujo de una palabra griega, cronos. Y cronos es el tiempo que medimos con minutos, con horas, segundos. Pero también es el tiempo que medimos en el calendario, como hoy, 13 de octubre del 2019. Ese es el tiempo cronos, el que medimos nosotros. No sé si lo están pudiendo entender. O sea, Jesús les dice: a ustedes no les toca saber ni la hora, ni el día de ciertas cosas que solo el Padre le compete, que solo al Padre le compete. Porque ustedes ni la van a entender, ni van a saber qué hacer, solamente lo revelado. Hasta ahí es para ustedes. De cronos también viene la palabra cronómetro, que es con lo que medimos el tiempo. Y luego dice: las sazones. Hermanos, aquí la palabra sazones es una palabra griega también, kairos. Y kairos también significa tiempo. Pero la diferencia entre cronos, que es medir por medio del cronómetro y del calendario, kairos se refiere al tiempo de Dios. Cuando Él actúa, se refiere al reloj de Dios, por así decirlo, para que me entiendan. Se refiere al calendario de Dios. Es decir, que en los tiempos señalados por Dios, en su calendario, se cumplen en el cronos de nosotros, que medimos por días y fechas. Se cumplen sus propósitos y sus planes. No sé si alcanzan a notar la diferencia entre kairos y cronos. Aunque para Dios no existe tiempo, porque en la eternidad el tiempo no existe, hermanos. Seguimos. Entonces dice Jesús: no les toca a vosotros saber los tiempos cronos y las sazones kairos. Cuando Dios decide actuar, no lo sabemos. Todo eso está en la soberanía de Dios. Número 3, ¿cuál es? Que el Padre, de una manera soberana, puso en su sola potestad.
Y el verbo que Dios puso significa también destinar. O sea, Dios en su tiempo de Él destinó en una sola, en su única. No hay otra autoridad como Él es el único soberano. Entonces, en su única potestad, y aquí potestad se tradujo de una palabra griega eusoxia, hay un poco difícil de pronunciar, eusoxia, y esta palabra también se traduce como autoridad. Y la definición de eusoxia es libertad de accionar, también significa eso, de ejecutar, ejerciendo autoridad. Es como la autoridad que tiene un papá, tiene la potestad, la eusoxia, tiene la autoridad, la libertad de accionar el derecho, la responsabilidad de accionar educando a quienes, a sus hijos. Y a nadie le pide permiso. Gloria a Dios, Él actúa y ejerce su autoridad. ¿Cómo aplicar eusoxia? Que se tradujo en su sola autoridad, en su solo poder. Es decir, nuestro Dios es soberano, tiene la autoridad, tiene la libertad de accionar, de hacer las cosas como Él quiere hacerlas, a la hora que Él quiera cumplirlas. Él tiene toda la autoridad absoluta y completa, y la ejerce sin pedirle permiso a nadie. Así como un padre no le pide permiso a la vecina si va a actuar con autoridad para disciplinar a su hijo. ¿O le piden permiso a ustedes, hermanos? ¿Verdad que no? A nadie. Así es Dios. Nada más que Él está sobre todas las cosas. Hermanos, estos tres principios nos enseñan una cosa. Entonces, a nosotros los cristianos, tengamos el título que tengamos, nos está prohibido por la Biblia poner fechas para que se cumplan las profecías de Dios. Eso no nos compete a nosotros, según la Biblia. Y ese ha sido un grave error en algunos cristianos a través de la historia. Algunas sectas se han formado mediante las profecías, las cuales ni se cumplieron siquiera, hermanos. Los testigos de Jehová, los adventistas, ya lo vimos en la historia de la iglesia, ¿se acuerdan de ahí? Porque profetizaron cuándo iba a venir Jesús, la hora y la fecha. Entonces, aún ahora hay gente que ha puesto fechas para la venida de Jesús, como este blasfemo, hijo del diablo, Ricardo Claure. No sé, ese ya es un sectario, hermanos. Tal día, tal año, tal hora, y ahí van los creyentes, y se visten de blanco esperando al Señor, y nunca llegó. Por si no lo sabías, ya el 2017 tenían que irse, hermanos. ¿Ya somos qué fecha? 2019, hermanos. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que ni Cristo sabe, ni los ángeles de su Padre. Entonces no nos toca a nosotros saber esas cosas. Eso está en el calendario y en el reloj de Dios. Gloria a Dios. Pero todas esas cosas no es para nosotros, para que estemos pendientes. Ay, ¿cuándo va a ser el día y la hora? Por eso si alguien viene, escuchen alguna prédica, y te dice mañana a las 3 de la tarde va a venir, hermano, escapa, porque ese es un blasfemo. Ahora yo te pregunto, y ya es donde muchos están haciendo desviar de los caminos, por eso para predicar tienes que tener sabiduría. ¿De qué te sirve saber cuándo va a venir Jesús si no cambias? ¿De qué sirve que sepas qué semana va a venir si tu vida sigue siendo la misma, un desobediente, un pecador, un hipócrita, un doble? ¿De qué te sirve? O dice en la Biblia, Jesús, al que sepa el día y la hora, cuando va a ser mis regresos, se va a entrar directo al cielo. ¿Dice así? ¿Ah? ¿De qué te sirve si no cambias? Si no te quieres comprometer con Él, no le crees, no quieres trabajar para su obra, ¿de qué te sirve, hermanos? Y muchos de estos ya hasta se endemonian, hermanos, por querer saber eso, porque no nos corresponde a nosotros.
Lo que a nosotros nos toca es estar preparados como el siervo fiel. Cualquier rato, como ladrón en la noche, Jesús mismo dio esa instrucción, que cualquier rato que venga tú tienes que estar en línea con Él, para poderte irte con Él. ¿Amén o no amén? Efesios capítulo 1. Vamos a ver cómo Él tiene el control de los tiempos y cómo de una manera maravillosa tiene dominio y control sobre los tiempos, las ocasiones, el tiempo cronos y el tiempo kairos. Y cómo el propósito eterno de Dios, de Cristo Jesús, nadie lo puede bloquear, nadie lo puede frustrar. ¿Se cumple sí o sí? Porque Él es Dios. Efesios capítulo 1, versículo 9. Gloria a Dios, te alabamos, Señor. Bendito es tu nombre, Santo Dios. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 9. Vamos a ir parte por parte. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. O sea, que el Padre quiso darnos a conocer a los que creemos cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado, ha revelado y mostrado ¿a quiénes? A los que le aman. Ahora, ¿qué es un misterio? Algo que no se sabe, ¿verdad que sí? Pero luego se nos fue revelado. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? ¿Ah? Que nos fue dado a conocer. Habla del sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Ese es el misterio de su voluntad. Aleluya, pero ya lo sabemos. ¿Qué más dice? Según su beneplácito. Hermanos, la palabra beneplácito viene de una palabra griega, eudoquía, significa deseo. Entonces Dios nos reveló el misterio de Cristo porque fue su deseo, porque así quiso. También significa voluntad, o sea, por su voluntad soberana, Él nos reveló. También significa propósito, o sea, Él nos dio a conocer sus propósitos. ¿Lo están entendiendo o no? Gloria a Dios. El cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué cosa? ¿Qué? El misterio de Cristo, de ser enviado a morir por nosotros. Él se había propuesto en sí mismo llevar a cabo el cumplimiento de ese misterio que estuvo escondido, porque fue planeado antes de la fundación del mundo. Estaba en la voluntad del Padre que su Hijo muriera así en la cruz, por si no lo sabías. Así que si todavía cuando ves una película de Cristo dices estuviera ahí como Rambo matando, hermano, estás equivocado. No tienes conocimiento. Lo hemos hecho todos. Yo cuando era niño veía y lloraba. Y pensaba también así por mi ignorancia. Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo. ¿Qué significa esto? De que ya no iba a haber dos pueblos, judíos y gentiles, solo un pueblo en Cristo. Ya no iba a haber judío ni griego, ya no iba a haber hombre ni mujer, sino todos los que creyéramos íbamos a ser uno en Cristo Jesús, de reunir todas las cosas en Cristo. Aleluya. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Gloria a Dios. En primer lugar, hermanos, la palabra dispensación se tradujo de una palabra griega, oikonomía, de donde efectivamente proviene la palabra economía. Y economía significa administración eficaz. Puede ser de los bienes materiales, puede ser del tiempo. En este caso aquí, en la palabra dispensación, en la economía de Dios, es decir, en la administración eficaz que Dios tiene del tiempo, que no se le escapa nada, que no se le va un segundo, que Él tiene todo el control. Eso es algo maravilloso, hermanos. ¿Para qué todo eso? Para el cumplimiento de los tiempos. O sea, el control que Dios tiene sobre todo, eso se llama dispensación o economía. Y por si no sabías, hay 7 dispensaciones.
Uy, ya se me fue. La dispensación de la inocencia. Eso comenzó con Adán y Eva cuando estaban allá en el Edén. Después, la dispensación de la conciencia, cuando ya supieron discernir entre lo bueno y lo malo. Después, la dispensación del gobierno humano, cuando ya, gloria a Dios, aleluya, ¿cómo se llamaba el primer? Nimrod comenzó a reinar, gloria a Dios. El cuarto fue, gloria a Dios, aleluya, el de la ley, cuando, gloria a Dios, aleluya, Moisés le dio la ley y todo eso. Después, gloria a Dios, aleluya, el de la gracia, donde estamos ahora nosotros. Y el último va a ser el del milenio. Ahí van a cambiar, ahí va a cambiar todo, hermano. Pero no estamos hablando de eso. Amén. Te alabamos, Señor Jesús. ¿Dónde estamos? Amén. Y aquí, hermanos, cuando dice tiempo, es kairos. O sea, eso va a ser en el reloj de Dios, el calendario de Dios. Lo que está diciendo es que el sacrificio de Cristo se cumplió según su deseo, según sus planes, según su voluntad, según sus propósitos, en el horario de Dios, en el calendario de Dios. Y esto, hermanos, me habla de la grandeza de nuestro Dios, que tiene un control extraordinario sobre los tiempos, sobre el tiempo cronos y sobre el tiempo kairos. Y eso habla de la soberanía y del poder del Dios al cual servimos. ¿Cuántos lo alaban, hermanos? Entonces, si Él tiene dominio sobre todo eso, a nosotros no nos toca saber el día, ni la hora, ni el segundo, ni la hora internacional. Nosotros debemos estar como el siervo fiel, estar siempre preparados. Además que en el tiempo cronos de Dios, el tiempo kairos de Dios, también, hermano, está nuestro tiempo controlado por Él. Y cuando también, si es que Él tardaría en venir, pero en su tiempo cronos, Él te dice, en su tiempo kairos, Él te dice, ven, y no estás listo, igual. ¿Dónde te vas a ir? Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Entonces Dios tiene el dominio sobre todo. Sobre todo. Él tiene todo el control y a su tiempo lo que Él ha planeado se cumplirá. Esto lo vamos a ver más ampliamente la próxima semana. Y a veces nosotros estamos desesperados por ciertas cosas. Hermanos, debemos descansar en el Señor. Porque los planes que Dios tenga para ti, hermano, escúchame bien, cualquier plan que Dios tenga para ti, nadie los puede intervenir, nadie los puede boicotear, porque Dios es todopoderoso. Y vamos a ir viendo cómo Dios tiene dominio total sobre los tiempos y las ocasiones, en su sola potestad. Ahí en Gálatas capítulo 4, y aquí habla del tiempo kairos, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Cuando Jesús había de venir aquí a la tierra, hermanos, ustedes saben que la venida del Hijo de Dios se profetizó desde el Antiguo Testamento, múltiples veces, múltiples ocasiones, miles de años antes de que sucediera. Entonces Dios dejaba entrever su plan, pero nadie sabía ni el día ni la hora, solo Dios el Padre, igual que ahora en su segundo retorno. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, aquí tiempo en el original aparece cronos, es decir, cuando llegó el día, cuando llegó la hora y el año. Hermanos, hay una discusión que se ha agudizado en estos últimos tiempos dentro del cristianismo.
Y es que Jesús no nació, hermanos, el 25 de diciembre. Ya los que estamos aquí sabemos. Gloria a Dios. Esa fecha se estableció después de Constantino, ¿se acuerdan? Cuando estudiamos la historia de la iglesia. Y se convirtió al cristianismo él. Pero el 25 de diciembre no nació Jesús. Hermanos, la mayoría de los estudiosos, debo advertir que no se conoce la fecha exacta. Gloria a Dios. Pero eso no niega la veracidad de que Jesús nació. Los eruditos no dan una fecha exacta, pero ellos dicen que Jesús nació entre marzo y junio del año 4, después de Cristo. O sea, 4 años antes de que nazca el Mesías, ya estaban contando. Gloria a Dios. O sea, cronométricamente hablando, está desajustado el tiempo cronos. Y aquí hay una enseñanza muy importante. Escúchenme bien, esto es muy importante. Según las profecías, hasta que Jesús murió, se cumplió 4000 años. Cáptalo, métetelo a la cabeza. Y dice la Biblia que el hombre iba a estar en este mundo 7000 años. O sea, imagínate, hasta Jesús, 4000 años. O sea, 2000 se tenía que cumplir y después 1000 años del milenio. Pero pastor, ya estamos en el 2019, por eso hay un desajuste en el tiempo cronos. Sí, imagínate, así vamos a hacer el ajuste. No estoy diciendo que es la fecha ni el hora, por favor. Solamente, gloria a Dios, son cálculos que a través de la Biblia podemos dar. ¿Cuántos años vivió Jesús? 33. ¿Más 4? 37 años. ¿Estamos 2000? Ya está 37 años. Todavía no estamos cumpliendo los 2000 que se tienen que cumplir. Por eso sabemos que Jesús ya está cerca. Porque Dios es exacto, no cambia. Pero cuando uno no tiene este conocimiento, no, es una mentira, ven cómo no, porque no tienen conocimiento. Hermanos, nosotros somos llevados por el calendario griego. El calendario hebreo es muy diferente. ¿Lo están entendiendo o no? ¿Ha sido claro o no? Por eso, hermanos, sabemos que Cristo está cerca. El día y la fecha y la hora no lo sabemos. Porque todavía hay la posibilidad de que se han equivocado unos añitos más. O tal vez unos añitos menos. Y tal vez ya no falta tanto como pensamos. Porque si fueran 33 años, estuviéramos menos 33 años, 2000, ¿cuánto sería? Matemáticos. Ya, no. Ahora, más 19 de los que ya hemos avanzado, ¿cuánto sería? Más o menos por ahí, ¿no? Para el 2000, los 6000 años, porque después el milenio ya son otros 1000 años, para que después venga la destrucción total. Pero puede ser que vayan unos añitos más. Por eso, hermano, no te descuides. Cuidado que te pase como los en la profecía de Daniel, y estés botando todas tus cosas, tus títulos, todo tu oro, tu plata a la calle, diciendo, Señor, ¿qué hice? Y así como cuando cerró Noé la puerta del arca y no vas a poder entrar, ¿qué vas a hacer cuando ya haya sido arrebatado el pueblo de Dios? ¿Qué vas a hacer? Por eso sazona. Tómalo, no lo bueno, toma lo mejor, y Cristo es lo mejor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el tiempo cronos que nosotros medimos, hermanos, nos equivocamos. ¿Se dan cuenta, sí o no? ¿Cuántas veces se han equivocado los hombres? Siempre, hermano, toda la vida. Pero en el tiempo kairos, Dios no se equivoca como nosotros. Pero nosotros como cristianos, hermanos, no nos interesa si nació el 25 de diciembre, ¿sí o no? Gloria a Dios, porque ¿de qué te va a servir eso? Lo que importa es que sí nació. Hay gentes que, vos no sabes cuál es el nombre de su papá de no sé quién, de Nimrod. ¿Quién es su papá? Tonterías. ¿Eso de qué te va a servir, hermano, si tú no cambias, si no eres transformado? ¿Lo estás entendiendo o no?
Lo que tú tienes que hacer es obedecer lo que Cristo mandó, obedecer su palabra. Y cuando nosotros estamos desubicados o no ubicamos bien todas estas cosas, corremos el riesgo de desviarnos. Desviamos la vista y dejamos de enfocarnos en lo que realmente nos corresponde. Nosotros tenemos que preocuparnos en cambiar, en ser transformados. Señor, soy malo, Señor, soy pecador, soy mentiroso, soy flojo, Señor. No te amo, Señor. Eso tienes que enfocarte para cambiar. ¿Lo estás entendiendo o no? Seguimos. Ay, santo. Dios envió a su Hijo. Es decir, envió a su Hijo con una misión. ¿Cuál era esa misión? ¿Ah? Morir por nosotros. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. La Virgen María. ¿Y por qué tuvo que ser María, pastor? Porque Dios así lo quiso. ¿Será que había otras mujeres que eran buenas, temerosas de Dios, piadosas de Dios en esos tiempos? ¿O sería que María era la única? Había más. ¿Pero por qué eligió a María? Ah, gloria a Dios. Amén, de una virgen. Pero a lo que quiero llegar es que estoy seguro que había otras mujeres piadosas en esos tiempos. Pero Dios puso sus ojos en María. No es Dios, María no es especial, no. Y lo vamos a ver bíblicamente. Gloria a Dios. Y nació, ¿qué dice? Bajo la ley. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Jesús nació bajo la ley. Cuando Jesús murió, ahí recién comenzó la dispensación de la gracia. Hay muchos que toman esto, hermanos, para decir, no, la ley sigue en vigencia. Porque Cristo dijo, no vine a abrogar la ley, sino vine a cumplirla. Sí, porque Él nació bajo la ley. Y Él la cumplió, por eso no resucitó el sábado, sino el domingo. Y toman de eso cuando Jesús dice, gloria a Dios, y habla, ¿no?, con los fariseos, y habla de que se olvidaron de lo más importante, y que te debían seguir diezmando. Y ahí Jesús dice, no, era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. O sea, a los diezmos se estaba refiriendo. Pero Cristo nació bajo la ley. Y Él tenía que cumplir la ley. Y cuando Jesús nació, ahí vino la gracia. Cuando murió Jesús, vino la gracia. ¿Lo están entendiendo? Gloria a Dios. Entonces necesitas todos estos pequeños versículos para poder dar la interpretación correcta y certera de la palabra. Aleluya. Te alabamos, Señor, te bendecimos, glorificamos tu nombre. Seguimos. Entonces, aleluya. Vamos a aclarar muchos puntos acerca de esto. Vayámonos a Lucas capítulo 1. Aleluya. Dios tuvo a bien ver a María, gloria a Dios, para tomarla como instrumento, para que cuidara y guiara al Hijo de Dios. Lucas capítulo 1. Entonces, hermanos, estamos viendo el dominio que Él tiene sobre los tiempos y sobre las ocasiones. Versículo 26, capítulo 1, versículo 26. Y antes de, gloria a Dios, aleluya, leer el versículo, quiero explicarles, hermanos, que en los anteriores versículos habla de Elizabeth, que era pariente de María y era estéril, y cómo tuvo su hijo a su vejez. Y de esa mujer, ¿quién nació? A Juan el Bautista. Y de Juan el Bautista se profetizó en el Antiguo Testamento. Se lo presentó como la voz que clama en el desierto, del que iba a preparar el camino del Señor. Yo quiero que noten el dominio que Dios tiene sobre los tiempos y sobre todas las circunstancias. Entonces ahí va también el ángel Gabriel
Se aparece a Elizabeth y le dice, vas a tener un bebé, etcétera, etcétera. Y ella queda embarazada en su vejez. Pero al sexto mes, mira, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel, entonces, gloria a Dios, después de que Elizabeth estaba embarazada 6 meses, fue ante Jesús. Jesús era el primo terrenal de Juan el Bautista. Y era solamente 6 meses mayor que Jesús. Gloria a Dios, por si no lo sabías. A eso se refiere. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret. Hermanos, en Nazaret vivía María y José. Versículo 27. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Aquí la palabra desposada significa comprometida para casarse. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De la casa de David. O sea, la profecía que Dios había anunciado por boca de los profetas era que tenía que ser del linaje de David, la descendencia del Mesías. ¿Pueden ver el kairos de Dios? Gloria a Dios. Y el nombre de la virgen era María. Versículo 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, entonces se entiende que ella estaba en su casa, ¿sí o no? Gloria a Dios, por si acaso. Seguramente tal vez en la cocina estaba preparando los alimentos, qué sé yo. Dijo, salve. Hermanos, la palabra salve era un saludo de mucha alegría, de mucho regocijo, de gozo, de felicidad. Y luego añade, ¿qué? Muy favorecida. Gloria a Dios. Y esta frase se traduce de la palabra griega charis o charis, que significa gracia. Es decir, ¡qué alegría! ¡Qué felicidad! Eres llena de gracia. ¿Y qué es gracia? El favor que Dios nos da de una manera inmerecida. Es decir, no merecemos nada. La casa que tú tienes no es porque te la merecías, es por gracia. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos, sin excepción, están destituidos de la gloria de Dios. Pero por su gracia nos regaló la salvación, y es por fe. Y por eso el ángel le dice, llena del favor de Dios, pero de una manera inmerecida. Y María, como judía, como hebrea, entendía perfectamente este término, el favor de Dios. Gloria a Dios. Y yo me imagino, yo no, pero no lo merezco. No soy nada. Pero Dios tuvo a bien. ¿Pero por qué? Porque Él quiso escogerte a ti, María. Ese fue el saludo. ¿Qué más dice? El Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. O sea, qué privilegio. Pregunta, ¿ella lo decidió? No. ¿Por qué? Porque era una simple humana. Ella no decidió absolutamente nada. Ella estaba totalmente turbada. Veamos la historia, versículo 29. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras. ¿Saben qué significa eso? No entendió, estaba confusa. ¿Yo? ¿Pero quién soy yo? Nadie. ¿Pero por qué yo? Porque Dios lo tuvo a bien. ¿Pero yo qué hice para semejante privilegio? Nada. No es por obras, es por pura gracia. Gloria a Dios. Y podía ser cualquier otra mujer. ¿Lo estás entendiendo o no?
Claro, una mujer íntegra, una mujer piadosa, obviamente. Y mira, y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Gloria a Dios. Como diciendo, ¿por qué me saludó así el ángel? ¿Por qué me dijo tan favorecida, bendita entre las mujeres? ¿Qué está pasando aquí? Pero si ella hubiera tenido el concepto en que muchos hoy la tienen, no se hubiera turbado. Seguramente hubiera dicho, oye, Gabriel, ¿por qué te tardaste? ¿Que no ves que aquí la que manda la soberana soy yo? ¿Ah? Escúchanme bien. El título Madre de Dios es blasfemo. No existe ese título. ¿Por qué? Porque Dios no tiene madre. ¿Por qué? Porque Él es eterno. María nunca existió hasta que vino su tiempo, su cronos, en el kairos de Dios. Y nació. Pero Dios ya existía y Jesús ya existía. Ella por gracia fue la madre terrenal, solo terrenal de Jesús. Y decir madre de Dios es blasfemo, porque eso significaría que ella es más grande que Dios. Ejemplo, yo tengo a mi mamá, gloria a Dios, y ella es más que yo. ¿Por qué? Porque ella es mayor que yo y yo procedo de ella. ¿Por qué? Porque es mi madre. ¿Lo están entendiendo? Y ese título de Madre de Dios se le dio por el siglo IV, más o menos en el año 400, sí. Y se le dio este título que es antibíblico, y vemos en la misma reacción de ella, cómo se turba y dice, ¿qué salutación es esta? Versículo 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque seguramente la vio toda temerosa, toda asustada. Aleluya. Porque has hallado gracia delante de Dios. Has hallado el favor de Dios. No la mereces, María. Por eso estás asustada. O sea, ella era humilde en reconocer que no era nada delante de Dios. Versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Mira, a ella no se le dio potestad de darle el nombre. ¿Por qué? Porque no era el plan de ella, era el plan de Dios. Y Jesús significa Salvador. Aleluya. Versículo 32. Este será grande. Pregunta, ¿quién será grande? ¿Jesús o María? No hay controversia en la Biblia, hermanos, respecto a eso. Y aquí grande significa en el griego el hiper. Gloria a Dios. El supremo. ¿Quién es el supremo? ¿Ah? Gloria a Dios. El santo ser que iba a nacer. Él iba a ser grande. Ella nunca asumió que ella iba a ser la grande. ¿Verdad que no? Porque era una mujer piadosa, amaba a Dios. Pero nosotros los hombres somos los idólatras, hermanos. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Rayos. O sea, el que está sobre todas las cosas, ¿se acuerdan? Rayos. Y en Filipenses dice que el Señor tuvo una actitud, rayos, aleluya, de humillarse a la voluntad de Dios. Entonces, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él va a reinar sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso. Él es el Altísimo. ¿Lo están entendiendo o no? Aleluya. ¿Qué más dice? Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. O sea, será sempiterno por toda la eternidad. Versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón.
Y aquí la palabra conozco implica relaciones íntimas, relaciones sexuales. O sea, en otras palabras estaba diciendo, ¿cómo voy a concebir? Y ella se fue a la lógica humana. No tengo esposo. ¿Cómo será esto? ¿Ven cómo ella estaba en su conocimiento tan limitado como el de ustedes y como el mío? Sin embargo, ahora le han hecho diosa. Y dicen que está en todas partes. Pero eso es mentira, ella no puede estar en todas partes. Gloria a Dios. Versículo 35. Respondiendo al ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. O sea, pondrá la semilla en tu matriz. ¿Habrá algo imposible para Dios? Entonces, como Dios no es de carne ni de hueso, algunos herejes se han atrevido a decir que el Espíritu Santo tuvo relaciones con María. Jesús te reprenda, diablo. Esa es una herejía, hermanos. Dios no es de carne ni de sangre. Dios es espíritu. Y puso la simiente de Dios en la matriz de María. ¿Qué más dice? Te alabamos, Señor. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado ¿qué? Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada es imposible para Dios. Para nosotros hay muchas cosas imposibles, pero para Dios no. Él es todopoderoso. Hermanos, yo quiero que ustedes traten de asimilar el dominio que Dios tiene de los tiempos, de las sazones, del cronos y del kairos. Nace Juan el Bautista de una mujer estéril. Y nace Jesús el Mesías de una mujer virgen. Todo en el tiempo exacto de Dios, cuando Él quiso. Versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Aquí la palabra sierva viene de una palabra griega, doulos, me parece que así se lee, y significa esclava. Y era el título más bajo que había. Por eso, hermanos, cuando nosotros decimos al Señor, Señor, yo soy tu siervo, le estás diciendo, yo soy tu esclavo. Pero aquí hay muchos esclavos que hacen lo que se les da su gana, ¿sí o no? Porque ¿cómo es un esclavo? ¿Ah? ¿Tiene derechos? ¿Puede opinar? ¿Ah? ¿Hace lo que se le dé su gana? ¿Ah? Se somete a lo que su Señor. Por eso en una ocasión Jesús los recrimina. ¿Por qué me llaman Señor? Y no hacen lo que yo les mando. ¿Ah? Y así hay muchos que no son siervos. Porque el siervo es un esclavo que hace lo que su Señor le dice. Y yo quiero que noten la humildad de la Virgen María. Es decir, he aquí la esclava del Señor, la más humilde de sus siervas, de sus esclavas. Y luego dice algo que debería de ser la oración de todos los cristianos. Aunque aquí ya les estamos enseñando eso. Esa oración la hizo Jesús. También en cierta manera la hizo Pablo. Y así fue como Jesús nos enseñó a orar. Que se haga tu voluntad. Aquí en la tierra, como se la hace allá en el cielo. Y María recibe en ese momento la revelación, el entendimiento de la soberanía de Dios, del control que Dios tenía sobre los tiempos. Mira lo que dice: hágase conmigo conforme a ¿qué? A tu palabra. Hermanos, si tú y yo entenderíamos eso, que Dios tiene planes perfectos para nosotros y que el propósito que Él tiene es llegar a propósitos bien definidos, y mientras llegamos a los propósitos que Él tiene para nosotros, en ese lapso, hermanos, hay pruebas, escasez, abundancia, etcétera, etcétera.
En ese cumplimiento pasan muchas cosas. Pero yo quiero recordarles que todo está en el plan de Dios. Y nada puede estorbar ni frustrar los planes de Dios. Nada. ¿Cuántos dicen amén? Él tiene el control de la hora, del tiempo y de todo. El dominio lo tiene Él. ¿Cuántos alaban su nombre, hermanos? Gloria a Dios, aleluya. Y el ángel se fue de su presencia. Gloria a Dios. Luego nace Jesús. Gloria a Dios, inicia su ministerio. Y Jesús comienza a predicar. Juan capítulo 7, versículo 28. Te alabamos, Jesús. Esto es muy importante. Por favor, estén atentos. Aquí hay una enseñanza muy profunda. Juan capítulo 7, versículo 28. Mira lo que dice. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. ¿Por qué había dicho eso Jesús? Porque ellos habían dicho cuando Él empezó a predicar y a hacer milagros, ¿que no es este Jesús? El hijo de José, su madre se llama María y sus hermanos son fulano de tal y sultano y mengano. ¿Que no es Él? Y la gente, sí, es Él. Entonces ese solo versículo comprueba que no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Mira, y no he venido de mí mismo. Pero no entendían. ¿Qué dice? ¿No ha venido de sí mismo? Gloria a Dios. Pero el que me envió es verdadero. Y me imagino así todos mirando lo que está hablando Él. Gloria a Dios. A quien vosotros no conocéis. Y yo me imagino, ¿no? Pero conocemos a su papá, el carpintero José, y a su mamá María. ¿De qué está hablando este? Versículo 29. Pero yo le conozco, porque de Él procedo, y Él me envió con una misión. Y en todos los evangelios dice que crujían sus dientes contra Él. Versículo 30. Entonces procuraban prenderle. En otro evangelio dice que procuraban prenderle para tirarle por el abismo, por el despeñadero. Aleluya. O sea, querían agarrarle para lanzarlo por la barranca, para que muriera. Pero noten lo que sucede. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Es decir, su tiempo cronos y el tiempo kairos todavía no había venido. Y Él lo sabía, Jesús lo sabía, porque era Dios. ¿Se acuerdan que cuando entraron a la barca, por qué estaban desesperados los discípulos? Porque había una tormenta. Pero el Señor sabía que no era su tiempo cronos y su tiempo kairos, lo mismo que en esta ocasión. Gloria a Dios, aleluya. ¿Lo están entendiendo o no? Entonces, lo cual nos está demostrando, gloria a Dios, que Dios tiene el dominio completo de los tiempos y de las ocasiones, sobre todas las circunstancias, sobre su propia vida y la vida de todos los seres humanos, de todos los hombres. Y Él sabe cuándo va a ser,
su hora. En otro evangelio dice que él pasó en medio de ellos y dice que la gente como queriéndole agarrar, pero no podían. ¿Qué les impidió? Que todavía no era la voluntad de Dios. Gloria a Dios. No era su tiempo. ¿Ustedes han conocido con gente que vive con una vara en la cabeza? ¿Ah? ¿Y han conocido algunos que se caen con un cáscara de plátano y mueren? ¿Ah? ¿Han conocido o no? Entonces esto nos enseña que todos tenemos nuestra hora en el Kairos de Dios. Y ni se va a adelantar, ni se va a atrasar. Y cuando Él te llame, nadie lo va a poder impedir. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque llegó tu hora. Por eso, hermano, ya no tengas miedo al surubí. Ay, yo no voy a ir al surubí porque me voy a echar para... No, hermano, si es el tiempo de Dios, sí. Nadie te va a librar. No le tengas miedo a la enfermedad. Todos traumas, hay el cáncer, el SIDA. Si es la voluntad de Dios, nadie te va a librar, hermanito. Pero si no es la voluntad de Dios, nada se te va a pegar. Porque todo está en el tiempo, en el cronos y en el kairos de Dios. No digas, ay, yo no quiero ir a un sepelio de los muertos. No, hermano. Si Dios quiere que ya llegó tu hora, ¿quién te va a librar? Hermanos, yo quiero decirles y ratificarles que lo que Él decreta se cumple. Y por si acaso, gloria a Dios, Él es el único que puede decretar y no esos soberanitos que andan por ahí. Lo que Dios, gloria a Dios, decreta, eso sucede. Y nadie lo puede impedir. Déjame contarles una historia real de un misionero que estaba en un país musulmán. Y ustedes saben que los misioneros se esfuerzan, hermanos, por introducir Biblias a esos países y tienen que ser traducidas en árabe. Y dice que este misionero cada vez llevaba, hermano, gloria a Dios, Biblias. Gloria a Dios, y siempre pasaba, hermanos. Gloria a Dios. Pero en una ocasión dice que él estaba llevando 30 cajas y eran como unas 300 Biblias. Y como siempre pasaban las Biblias, no se preocupó. Estamos haciendo el evangelio y confiaba en la soberanía de Dios. Y aparte que si les descubrían, lo podían matar, porque en esos países árabes, cuando tú metes una Biblia es con pena de muerte o una cadena perpetua. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios, cuando estaba pasando, dice la aduana, y le preguntaron, ¿qué lleva ahí en esas cajas? Pues revise. Y no fue como otras ocasiones. Empezaron a revisar. Y dice que, no, estos libros no pueden pasar. Y se los confiscaron, hermanos, las 30 cajas. Gloria a Dios, aleluya. Pero a él no le dijeron nada. ¿Cómo es eso? No se puede entender. Ya usted pase. Gloria a Dios. No lo detuvieron. Y pasó, pero estaba triste. Porque tenía una campaña y necesitaba las Biblias para regalar. Ni modo, Señor. Gloria a Dios. Estaba dando glorias a Dios. Tú sabes por qué. ¿Qué vamos a hacer en la campaña? ¿Qué vamos a regalar, Señor? Y dice que cuando él volvía a su casa, dice que ve viniendo un camión de la basura a toda velocidad. ¡Rah! Imagínense. Y dice que él se hizo para atrás. Gloria a Dios, aleluya. Porque tuvo miedo de que el camión lo arrollara, hermanos. Y dice que se hizo para atrás y el camión pasó así. Y parecía como que medio que el camión se iba a volcar. Y dice que de pronto bota toda la basura, hermanos, al dar la vuelta a esa curva cerrada, hermanos. ¿Y qué creen que se cayó? Las Biblias. Las 30 cajas.
Y este pastor cuando cuenta esto lo cuenta llorando, hermanos. Justo en la puerta de tu casa. Ni transporte tuvo que pagar, hermanos. Lo cual me sigue mostrando a mí que nadie detiene a Dios. Escuchen esto, hay algunos pastores que no alcanzan a ver más allá de la atmósfera terrestre, porque malinterpretan este versículo de que Satanás tiene el control sobre el mundo. Y la Biblia lo dice, pero le dan una mala interpretación. Vamos a detenernos un ratito y vamos a Primera de Juan. Gloria a Dios. Vamos a 18 y 19, por favor, para aclarar este punto. Porque hay muchos que piensan que hasta sobre nosotros tiene el control el diablo. Jesús los reprendió. No. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 18 y 19, por favor. Dice así, vamos a escuchar. Entiéndelo. El diablo no tiene dominio sobre nosotros. Ya te lo he explicado, a menos que Dios le dé el permiso. Amén. Mira lo que dice. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué dice? No practica. O sea, alguien que es constante. O sea, ya no haces. Puedes fallar, ¿sí o no? Puedes equivocarte, pero ya no está en tu mente, ya no estás practicando, ya no lo estás ejercitando, ya no lo estás planeando. Eso quiere decir, hermanos, que alguna vez pecas, pero porque en tu humana debilidad, digamos, te dejaste vencer por tu carne. Pues aquel que fue engendrado por Dios, ¿qué dice? Dios le guarda y el maligno no le toca. Ahora mira esto. Sabemos que somos. ¿Cuántos saben que somos de Dios? ¿Y qué dice? Y el mundo entero. O sea, ¿quiénes están bajo el maligno? ¿Lo estás entendiendo o no? Ellos sí. Ellos tienen que preocuparse. A ellos el diablo les hace como quiere, pero no a nosotros. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Lo cual me habla que Dios sigue siendo el soberano y sigue controlando absolutamente todas las cosas. Él sabe cómo hace las cosas. Él es el Dios que yo sirvo. Él es el que me hace pisar este lugar y el que me hace caminar con seguridad. No por mí mismo, sino porque confiamos y descansamos totalmente en su sabiduría y poder. Esa es nuestra seguridad. Porque si no, el diablo ya nos hubiera matado, hermano. A ver, ¿cuál de esos soberanitos que decretan, que confiesan, establecen y cuando tú digas recibes? A ver, ¿cuál de ellos eligió dónde nacer? ¿Ah? Que me digan. ¿Ah? Pero quiero decirles que mi Cristo, Él decidió dónde nacer. Y he decidido creerle más a mi Cristo que ese montón de payasos que andan por ahí enriqueciéndose, que dicen, yo lo decreto ahora, y hasta la cuenta, y hasta le cuentan a Dios, ¿no? A la 1, a las 2, y no me digas, hermano. Esos son falsos pastores que se oponen a la soberanía de Dios, la retan con sus declaraciones fantasiosas, solo ignorantes y blasfemos de las Escrituras. ¿Saben dónde decidió nacer Jesús? En Belén. Vamos a verlo. Lucas, capítulo 2. Volvamos a Lucas. Capítulo 2. Te alabamos, Señor. Hermanos, voy a resumir la historia porque el tiempo no nos va a alcanzar. Augusto César había promulgado un edicto de que todos los que estaban bajo el imperio romano se empadronaran. Entonces iban a hacer un censo. Y todo eso Dios lo tenía en control. ¿Para qué? ¿Dónde vivían José y María? En Nazaret. Pero la profecía decía, oh Belén de Judá, de la más pequeña de las aldeas, de ti nacerá el Mesías. Entonces ella ya estaba a punto de dar a luz. Y ella seguía en Jerusalén. Pero nadie contaba con la soberanía del Señor. Vean el dominio, gloria a Dios, de Dios. Viene el empadronamiento. ¿Qué dice el versículo 4? ¿Qué dice? Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David,
que se llamaba Belén. Uy, miren el dominio, el control. Por cuanto era de la casa y familia. Uy, ¿cómo Dios provocó ese censo? Para que bajaran de Nazaret a Belén. ¿Quién hace eso? Solamente Dios, el que tiene el control de todo. Versículo 5. Para ser empadronada con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Gloria a Dios. Y aconteció que estando allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. O sea, el tiempo cronos, 9 meses. Versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en un hotel resort. ¿Así dice? ¿Ah? Yo quiero que piensen un poquito. Los profetas habían profetizado que el Mesías iba a ser desechado. Y yo creo que fue desechado porque confesaron negativo. ¿Ah? ¿Será por eso? Los profetas habían profetizado que el Señor iba a ser pobre y angustiado, varón de dolores. Hermanos, ¿por qué Malaquías no los ató a esos profetas de la confesión negativa, hermanos? ¿Ah? Yo he llegado a pensar que Jesús fue pobre porque confesaron negativo a los profetas. Qué ridículo suena eso, ¿verdad que sí? ¿Ah? ¿Ustedes creen eso? Pues tampoco crean las otras cosas que dicen estos blasfemos, mentirosos, hijos del diablo. Porque si así fuera, el poder está en tu lengua. ¿Crees? Gloria a Dios. ¿Está en la lengua? No digas nada, hermanito, cuidado. Hermano, Dios es soberano y Él sabe cómo hacer las cosas. ¿Lo creen o no? Seguimos. Dice que envolvió al niño, no en tela de seda, no lo acostó en una cuna de oro, ni en esas cunitas como las de hoy. Pregunta, a ver, cuando iban a venir tus primeros hijitos, ¿ah? ¿Cómo anhelabas? ¿Ah? Todo lo mejor. Humanamente hablando, ¿qué padre no quiere que su hijo nazca en las mejores condiciones? Todos, ¿verdad que sí? Nadie quiere que nazca en el SUS, porque aquí equivale al pesebre, ¿sí o no? Y cuando dice pesebre, se tradujo de una palabra griega, phakné, que alude a un establo. Y el pesebre es parte de un establo. Yo les pregunto, ¿qué hay en un establo? ¿Ah? Vacas, ovejas, gallinas, pollos, pavos. Pero en los, gloria a Dios, aleluya, en los establos de Jerusalén lo único que no habían, ¿saben qué? Eran chanchos. Porque los chanchos, no, para ellos era prohibido. Pero los demás animales estaban ahí. Entonces el establo estaba lleno de animales. Pregunta, ¿ustedes quisieran que su hijo naciera ahí? ¿Ah? ¿Lo desearían? Pero ¿por qué Dios el Padre determinó que su hijo naciera ahí? Hermanos, a mí se me funden los fusibles. Gloria a Dios. De la grandeza de Dios. ¿Cómo explicarlo, hermanos? No puedo, me faltan palabras. Porque nuestro finito entendimiento no captamos su grandeza, hermanos. Por eso dice la palabra, solo lo que Dios nos quiere revelar. Hasta ahí. Hasta donde Dios nos quiera revelar, hasta ahí. Porque Él siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Pero no como nos quieren hacer creer estos predicadores de la prosperidad, sino ricos espiritualmente, hermanos. Pesebre, phakné, significa en el griego comedero de animales. O sea, en el pesebre era donde comían las vacas, los burros, los caballos, seguramente ahí, gloria a Dios, todos los animales, en el lugar donde Jesús nació. Gloria a Dios. Y Dios lo determinó. O sea, en otras palabras,
el pesebre era el plato donde comían las vacas, y todo olía a olor a vaca, a chivos, a ovejas, a todos los animales que vivían en el establo. Yo quiero que ustedes traten de alcanzar a ver la grandeza del Dios que tenemos, y alcancen a ver también por qué a su Hijo le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque se despojó para venir a morir por todos nosotros. Vamos a seguir, versículo 7. En la última parte, ya lo leímos, en la última parte dice que no había lugar para ellos en el mesón. Ahora, ¿Dios perdió el control? ¿No hizo la reservación? ¿Ah? ¿Ustedes creen eso? No, no había hospedaje. ¿Por qué? Porque había un censo y mucha gente había venido. Seguramente los hospedajes estaban llenísimos, pero todo estaba controlado por Dios. Escúchenme bien. Cuando ustedes pierdan una flota y por alguna razón pierdan su pasaje, hermano, no hagas tus berrinches. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Hermanos, si ustedes alcanzaran a captar que Dios tiene todo en control, o si se atrasa la flota, porque el chofer es un chaleco y va a penitas, o se planta, o se pincha la llanta, o qué sé yo, pregúntate, Señor, ¿de qué me estás guardando? ¿O qué plan tú tienes para mí? Todo, Dios tiene todo planeado, hermanos. O si estás saliendo de tu casa y tu auto se planta, se pincha la llanta, o no quiere encender, y le estás dando de patadas a tu pobre auto. Este auto, hermano. O tu puerta, tu chapa justo se rompe y estás pateando tu puerta, hermano. O la cocina, tu comida se te fundió y estás tirando las ollas, hermano. Sí, así estamos muchos de nosotros todavía. ¿Por qué? Porque no entendemos de que Dios tiene el control de todo. Ya no digan, hermano, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice yo, Señor? Estoy más fiel que nunca. Y seguro Dios te va a decir, no, nada. Pero a estas alturas todavía no creen que Dios tiene el control, y eso es algo triste. Esta serie, hermanos, los que la han aprovechado de la soberanía de Dios, hermano, nos hace entrar en una paz y confianza en Dios. ¿No es cierto? Gloria a Dios, nos ha hecho entender muchas cosas. Vamos a continuar con la historia. Versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Hermanos, yo quiero que noten cómo los ángeles no llegaron al palacio de Buckingham, no llegaron al palacio real en España, o donde la gente importante. ¿Por qué? Porque esa gente, como tienen dinero, piensan que tienen todo, entre comillas, y son los que más rechazan a Dios, porque no necesito a Dios. Por eso el Señor se fue con los pobres, se fue con el pueblo, hermanos, con los humildes, con los que reconocían que necesitaban a Dios, y tuvieron gran temor. Versículo 10. Pero el ángel les dijo, no temáis. Y eso es lo que a nosotros nos dice a cada rato: no tengan miedo, tranquilos, no teman. Gloria a Dios, aleluya. Porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y miren el fiestón que hicieron de alabanza, hermanos. Versículo 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales,
que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es decir, que Dios ha tenido buena voluntad con los hombres. Uy, gracias, Señor. Versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Hermanos, yo quiero que ustedes vean el maravilloso dominio de Dios en toda circunstancia y en todo tiempo. Para terminar, hermanos, Jesús eligió de una manera soberana a sus discípulos. Él dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Pero lo que más me impacta de esta elección es la elección soberana de aquel que lo iba a traicionar. En Lucas capítulo 6, versículo 16, no lo busquen, está mencionando la lista de los discípulos que él había elegido. Y entre estos estaba Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y ahí en Juan, ahora sí, Juan capítulo 6, versículo 70. Sí, San Juan capítulo 6, versículo 70. Mira lo que dice. Jesús les respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, o sea, los 12, con toda su soberanía. ¿Y uno de vosotros qué? Es diablo. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Quién de nosotros que tiene un negocio pondría de administrador a un ladrón? ¿Alguien? ¿Ah? ¿Verdad que no? Y hoy es lo mismo. Puros ladrones están administrando las ofrendas, los susodichos diezmos, las primicias en las iglesias. Puros Judas, ladrones. Y Dios lo está permitiendo, hermanos. Se están enriqueciendo ellos. Pero yo no lo haría. Es más, ni siquiera lo contrato. Por eso piden las referencias para saber cómo es la persona, ¿sí o no? Pero ¿por qué Jesús escogió soberanamente aquel que lo iba a entregar? Y todavía lo pone a cuidar las ofrendas que la gente les daba para que ellos continuaran en su ministerio. Solo Dios puede hacer eso. Y aún ahora mismo lo permite, puro ladrones. ¿Para qué? Para que se cumpliesen las escrituras. Por 30 monedas de plata me traicionó. El más íntimo de mis amigos, que juntos comunicábamos las cosas de Dios. Yo quiero que sigan notando la soberanía, aún en la elección, y en lo que aparentemente era negativo para él, resultó positivo. Porque ese fue el que lo entregó. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Hermanos, cuando todas las circunstancias en tu vida se ponen negativas, se ponen difíciles, tienes que tomar en cuenta que Dios está bajo el control de todo. Porque mira, cuando nace Judas, que Dios ya lo conocía desde antes de la fundación del mundo, que le dio la misma oportunidad que les dio a los otros 11 de entregar su corazón a Cristo, pero él nunca quiso. Comió con Jesús, vivió con Jesús, vio las sanidades, salió junto a los 12 discípulos y junto a otros 12. Salió con los 12 discípulos y junto con otros 70 discípulos también que ahí había. Y regresaron diciendo: Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Esto está tremendo. ¿Y qué les dice el Señor? No se regocijen de que los demonios se les sujeten, sino regocíjense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida.
Pero el nombre de Judas nunca apareció en ese libro. Sin embargo, Jesús, que sabe todo, lo escogió de una manera soberana. ¿No se quedan pasmados? Hoy día está pasando lo mismo. Muchos se están enfocando en milagros, en sanidades, que el Espíritu Santo los hace, porque Él es poderoso y en su misericordia lo permite. Pero lo triste es que de muchos de ellos, así como de Judas, tal vez su nombre no está escrito en el libro de la vida. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, yo me quedo pasmado ante el control y el dominio de lo que Él profetizó por medio de la boca de sus profetas. Dijo que sucedería, gloria a Dios, aleluya, y sucedió. Gloria a Dios. Entonces Dios tiene el dominio y control de todo. Termino con esto, hermanos. Jesús está en Getsemaní. Ahí en Juan 18 Él dice: he aquí, llegó la hora. ¿Cuál hora? En el que Él iba a ser entregado y traicionado. Pero en Juan, vayamos a Juan capítulo 12, versículo 27, mira, esto es muy importante. ¿Qué dice? Ahora está turbada mi alma. Pero aquí la palabra turbada no significa que Jesús no sabía lo que estaba pasando. Aquí turbada significa atribulada, sufriendo. Él estaba sufriendo por la agonía física que estaba teniendo y la carga espiritual que estaba llevando por nuestros pecados. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Y aquí hora es la palabra kairos, o sea, de este tiempo que tú tenías destinado en tu reloj y calendario desde antes de la fundación del mundo. ¿Y qué más dice? Mas para esto he llegado a esta hora. Un dominio total, un conocimiento total de cada minuto, cada segundo del tiempo cronos y del tiempo kairos. Un dominio soberano de nuestro Dios. Conclusión. Hermanos, no temamos el porvenir. No seamos como los que no conocen a Dios, que se afanan, se turban todo, buscando el mañana. ¡Ay! ¿Qué será mañana? A eso se refería Jesús cuando dijo: yo tengo todo el control. No se preocupen de qué será mañana. Sí, Señor, pero ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? Y Él dijo: vean las aves, mi Padre las alimenta. No tengan temor, no se preocupen. Vean las flores del campo. Ni Salomón se vistió así, y vuestro Padre las vistió así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Lo único que Jesús pide es fe. ¿Pero fe en qué? En su soberanía. En que Él está con nosotros. Es verdad, nos va a probar y va a tratar con nosotros, sí. Pero eso es parte del cumplimiento de sus propósitos, de su kairos. Entonces, hermanos, no temamos el porvenir ni las circunstancias, ni lo que vemos a nuestro alrededor. No, porque Dios es Señor de los tiempos y de las ocasiones. Él tiene tu vida bajo control. ¿Cuántos creen esto, hermanos? Entonces, cuando yo entiendo esto, lo único que me queda es inclinar mi cabeza y humillarme ante Dios. ¿Qué es eso? Es reconocer que Él es el grande, que Él es el altísimo, que Él es el soberano y que yo solamente soy su siervo. Tú eres su siervo, tú eres su sierva. Y lo único que podemos decir es: Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. No podemos decir más. Señor, yo estoy de acuerdo con tu voluntad, porque sé que nada la interviene. Yo estoy de acuerdo con lo que tú decidas, o como lo decidas hacer, Señor. Y yo camino con Dios en humildad. No nos queda más que adorarle, hermanos.
¿no es cierto? Y humillarnos ante Él. Somos Casa de Oración en Oruro, Bolivia. Síguenos en Facebook como Casa de Oración y suscríbete al canal y dale like y nos ayudarás muchísimo para seguir adelante con la obra de Dios. Estamos ubicados en la zona norte de Oruro. A continuación te dejo la dirección y que Dios te bendiga. Somos